Solo calidad. Solo producciones Bob Esponja trae para ti. Muy buenas mi gente chula y fina. Espero se encuentren bastante bien y excelentes como siempre debe ser XD. El día de hoy, volveremos a nuestra gustada sección, donde analizaremos los iconos de nuestro amado metro de la poderosa Ciudad de México XD. El día de hoy, seguiremos con una de las rutas que siempre se considera como la mejor línea de todo el sistema, tanto por su extensión en kilómetros, como por su distribución en el espectro de la movilidad. Así es, hablamos de la línea 4 del metro. ¿Qué? Tranquilízate, Tin. Bueno no XD, hoy tocará hablar de la polémica línea 8 del metro XD. Como siempre, espero que este videito sea de su agrado jiji. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y dejar un bonito like para que el tío YouTube nos siga recomendando con el mundo XD. No se olviden de seguirnos en las redes para que conozcan contenido más chidito XD. Como siempre los links los dejaré colgados en la descripción del videito. Sin más texto, empecemos de una. Como siempre, les invito a abrir su mente y dejar entrar la información a su subconsciente. Empecemos. La línea 8 del metro fue inaugurada el 20 de julio de 1994 en su primer y único tramo de Garibaldi a Constitución de 1917. Su color distintivo es el verde bandera, cuenta con una longitud de 20.78 kilómetros, y tiene 19 estaciones entre Constitución de 1917 a Garibaldi. Constitución de 1917. Ubicada sobre el eje 8 sur Calzada Ermita Iztapalapa, y las calles General José María Rodríguez, David Pastrana James y la avenida Luis Manuel Rojas. El icono de la estación representa una imagen de la Carta Magna que nos rige en la actualidad. Con base en un texto de Javier García Diego, esta nueva constitución buscaba deslindarse por completo de la efectuada en 1857, dejando únicamente pocas cosas, para así reestructurar desde cero todas las leyes de la política mexicana. Según el autor, prácticamente desde la caída de Victoriano Huerta, se empezó a idear todo el cuerpo de esta nueva Carta Magna, a la par que la lucha revolucionaria continuaba entre los carrancistas contra los villistas y zapatistas. La estación toma el nombre de la colonia aledaña. Ya se echó a perder. Juan, y ubicada sobre el eje 8 sur Calzada Ermita Iztapalapa, y las calles San Felipe de Jesús, Luis Covarrubias Ibarra y la avenida San Lorenzo. El icono de la estación representa el escudo de la Universidad Autónoma Metropolitana, una de las casas de estudios más grandes e importantes de todo el país. Se supone que su nombre se debe a la cercanía con el plantel Iztapalapa de esta institución, pero el mismo se encuentra bastante retirado de la misma XD. Un verdadero martirio para las panteras de Iztapalapa XD. Cerro de la Estrella. Ubicada sobre el eje 8 sur Calzada Ermita Iztapalapa, y las calles José Guadalupe Gómez, Francisco Saravia, la avenida Camino Real a San Lorenzo y el eje 5 Oriente avenida Javier Rojo Gómez. El icono de la estación representa una montaña, una estrella y tres cruces. El texto de Roberto Garcés Marrero es un grandioso análisis sobre este sitio tan importante. Para empezar, este sitio era denominado por los pueblos originarios como Izachtepec, siendo un sitio donde, aproximadamente cada 52 años, se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo, con el fin de regenerar el tiempo, y sobre todo, el sol. Durante el proceso de evangelización, en el lugar se levantó el templo del Señor del Santo Sepulcro de Jerusalén, y dada la condición mística del lugar, se convirtió en una gran referencia de los pueblos que se asentarían posteriormente en la zona aledaña del cerro.
El icono del metro hace referencia a la tradición más importante del sitio, una que el autor explica como una forma de agradecer a Dios por frenar una epidemia de cólera que afectó a los habitantes entre 1833 y 1843. Este es fácilmente uno de los sitios más importantes de toda la Ciudad de México, y uno donde la historia prehispánica, colonial y contemporánea conviven de una forma hermosa. El diablo, pero qué maldito tenis. ¿Tú lo quieres? No es que lo quiero, padre, es que están como raros. Iztapalapa. Ubicada sobre el eje 8 sur calzada Ermita Iztapalapa, y las calles Corona y Mendizábal. El icono de la estación representa el sol naciente, propio de la ceremonia del fuego nuevo. Con base en el gran diccionario náhuatl, Ixtapalapan proviene de los conceptos náhuatl Ixtapali, que significa adoquín o piedra labrada, atl, que significa agua, y pan, como locativo, por lo que su significado se traduce como adoquinado sobre agua, o losas sobre el agua. Con base en un texto de Rosa María Garza Marcó y de Carla Peniche Romero, estamos ante otro de los muchos señoríos nahuas que se asentaron en las partes sur del lago de Texcoco. Siendo una pequeña península rodeada también por el lago de Chalco, donde se asentaban dos pueblos, uno conformado por los culhuacanes y otro por los originarios de Ixtapalapan. Con el paso del tiempo, y con el proceso de evangelización, Iztapalapa se fue poco a poco conformando con la identidad de las poblaciones nativas, como de las que migraban a la zona, conformando un total de 16 comunidades de gran importancia, que después serían denominadas como los 16 pueblos originarios de Ixtapalapan, donde todas las costumbres y tradiciones que muchas veces fueron adoptadas desde la época prehispánica, seguirían en la memoria colectiva de los ciudadanos de la zona. Atlalilco. Ubicada sobre el eje 8 sur calzada Ermita Iztapalapa, y las calles Los Reyes y General Anaya. El icono de la estación representa un pozo de agua. Con base nuevamente en el gran diccionario náhuatl, esta palabra parte de los conceptos náhuatl, que significa agua, tlali, que significa tierra, y co, como locativo, por lo que se traduce como el lugar de las tierras de regadío o simplemente tierra de regadío. Con base en un texto de Edmundo López de la Rosa, se trataba de una región plenamente chinampera, muy cercana al pueblo de Ajomulco, siendo prácticamente un sitio enteramente dedicado a los cultivos, que también sería considerado como un medio pueblo, tanto ligado al barrio de Santa Bárbara, como al barrio de San Lucas. La estación tiene correspondencia con la línea 12. Escuadrón 201. Ubicada sobre el eje 3 Oriente Avenida 5, la calle 6 y la avenida Agustín Yáñez. El icono de la estación representa el escudo del Escuadrón 201, conocido también como los Aguiluchos, siendo un batallón mexicano que participó durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Según un texto de Juan Ortiz Escamilla, este contingente nació a partir de las constantes ofensivas del ejército del señor del bigote chistoso hacia navíos mexicanos. Al entrar México a la guerra, este contingente fue entrenado en diversas zonas, teniendo como mayor foco de trabajo la zona de las Filipinas, siendo en su mayoría entrenados por el general Douglas MacArthur, uno de los más importantes de la época. Son fuertes, son musculosos, son valientes, son cazadores de arcoíris. Aculco. Ubicada sobre el eje 3 Oriente Avenida Geógrafos, la calle Contadores, Farmacéuticos y el eje 6 Sur Avenida Trabajadoras Sociales. El icono de la estación representa una ola en un canal. Otra vez, con base en el gran diccionario náhuatl, Acolco, o también conocido como Acocolco, proviene de los conceptos náhuatl, que recuerden que significa agua, coltic, que significa torcido o curvo, y co, como locativo, por lo que su significado sería, en el agua torcida, o lugar que tuerce el agua. Aunque el nombre se toma de la colonia cercana, se trata también del nombre de un municipio ubicado al norponiente del Estado de México, en una zona colindante con el estado de Querétaro.
A pesar de ser uno con una población pequeña, tiene una historia más que interesante, además de varios atractivos naturales que lo hacen un destino bastante curioso dentro de todos los sitios bonitos del Edomex XD. Apatlaco. Ubicada sobre el eje 3 Oriente, Avenida Francisco del Paso y Troncoso, y las calles Tenexpan, Paisajistas, Coloxtitla y el eje 5 Sur Santa María la Purísima. El icono de la estación representa una especie de templo o casa de origen prehispánico que dentro tiene agua hirviendo. Según diversas fuentes de la Universidad de Morelos, esta palabra se traduce del náhuatl como lugar o sitio de los baños medicinales. Aunque hace referencia a una colonia y avenida cercana a la estación, también lo hace respecto a un río ubicado en el estado de Morelos, muy cerca de la cuenca del río Cuautla. Tristemente, el río Apatlaco no es conocido por cosas bonitas. Más bien, por ser uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, tristemente. Iztacalco. Ubicada sobre el eje 3 Oriente, Avenida Francisco del Paso y Troncoso, y las calles Pablo Alvarado, Península, 10 de Marzo, Genaro Vázquez, Andador 12 y la Avenida Canal de Tezontle. El icono de la estación representa la fachada de la parroquia de San Matías Apóstol, ubicado en la colonia Santa María la Asunción, relativamente cerca de la estación. Ixtacalco proviene de los conceptos náhuatl Ixtactl, que significa sal, cali, que quiere decir casa, y co, como locativo, teniendo como traducción lugar donde se produce la sal, o lugar de casas blancas. José Luis Lee en un texto explica la gran historia que tiene este sitio. Al igual que Ixtapalapan, Ixtacalco se trató de una pequeña isla rodeada por las aguas salinas del lago de Texcoco. En ella se comenzaron a desarrollar diversas comunidades y pueblos que poco a poco darían pie a los pueblos originarios de la actual alcaldía Iztacalco. Dada su condición, la sal era el producto que se trabajaba en la zona, además de los cultivos en chinampas dada su cercanía con el famoso Canal de la Viga. Coyuyá. Ubicada sobre el eje 3 Oriente, Avenida Francisco del Paso y Troncoso, la Avenida Coyuyá y el eje 4 Sur, Avenida Presidente Plutarco Elías Calles. El icono de la estación representa un pie de conchero. Según un texto de Yolotl González Torres, los concheros son danzantes de la época prehispánica, que usaban una especie de sonajas en los pies, que al momento de danzar simulaban el sonido de los cascabeles. Con base en un texto de Marcela Dávalos, esta palabra tiene como significado literal del náhuatl, donde se hacen los cascabeles. Además, cuenta que este sitio era una garita levantada a partir de la fuerte enemistad que el pueblo de Santa Ana sostuvo con el pueblo de Ixtacalco ya en pleno siglo XVII. Tras diversos conflictos, se levanta esta garita para tratar de mediar el conflicto, y de ahí en adelante, esta zona sería conocida como Coyuyá. Santa Anita. Ubicada sobre la avenida Coyuyá, y cercana a la calle Corregidora, el eje 2 Oriente, Avenida Congreso de la Unión y el viaducto Río de la Piedad. El icono de la estación representa un vendedor en su canoa. Retomando el texto de Alison Steiger, el pueblo de Santa Anita Zacatlamanca fue uno de los primeros ejemplos de la destrucción de la identidad de los pueblos originarios a nombre del progreso. Derivado de todo el proceso de ampliación de la infraestructura vial, así como del esparcimiento de la mancha urbana, poco a poco la población de este pueblo originario fue integrándose de manera forzada a la dinámica de la Ciudad de México. Sin duda, la historia poco hablada del desarrollo de la ciudad. La estación tiene correspondencia con la línea 4. La Viga. Ubicada sobre la avenida Calzada de la Viga, y las calles Ventura Tena y Guillermo Prieto. El icono de la estación representa dos pescados, como una gran referencia a que, antes de la década de 1990, afuera de la estación se encontraba el mercado de mariscos más grande de toda la Ciudad de México. Dado que la infraestructura de este mercado se volvió insuficiente, se decide trasladar todos los negocios a la parte surponiente de la central de abastos de Iztapalapa, naciendo la nueva Viga. La tesis de Franco Antonio López Sánchez es un buen acercamiento a la historia de este sitio, como un canal donde, históricamente, la pesca fue la actividad comercial más importante de la zona.
Incluso en la actualidad, el comercio de mariscos sigue siendo la esencia de esta parte de la Ciudad de México. ¡Soy un tiburón! Chabacano. Ubicada sobre la avenida Juana Mateos, la calle Vicente Beristain, Francisco Ayala y José Antonio Torres. El icono de la estación representa el fruto llamado así. Recuerden que el tío Metro nos troleó al momento de darnos el datazo de los árboles de Chabacano, así que hablaremos un poco de la colonia Vista Alegre. En pocas palabras, se trata de una de las primeras colonias populares que hubo en la Ciudad de México, donde muchos de los inmuebles levantados albergaban vecindades, que con el correr del tiempo fueron o desintegrándose, o incorporándose de una u otra forma a la dinámica urbana actual de la Ciudad de México. Recomiendo que lean la tesis de Armando Alaves y Nicole Guzmán, en conjunto con otros arquitectos. Un gran texto que acerca a la historia de esta colonia. La estación tiene correspondencia con la línea 2 y la línea 9. Obrera. Ubicada sobre el eje central Lázaro Cárdenas, y las calles Fernando Ramírez y Doctor Arce. El icono de la estación representa un casco con dos engranajes de fondo. La tesis de Adrián Urbina Calixto explica de una forma muy interesante la historia de esta colonia, que es un enorme referente a la historia de las colonias populares. En 1889, con el objetivo de darle uso a esos terrenos infértiles de la ciudad, se decide levantar una colonia en el sur del centro histórico. Sin embargo, recibe su nombre debido a que las personas que más poblaron esta zona eran precisamente trabajadores y obreros que laboraban en colonias relativamente cercanas como la Roma o la Condesa. Además, aquí surgieron varias industrias textiles y talleres de costura, lo que de cierta forma ayudaría a seguir fomentando el nombre de esta zona, la colonia obrera. Doctores. Ubicada sobre el eje central Lázaro Cárdenas, y las calles Lucas Alamán, Doctor Liceaga, Chimalpopoca y Doctor Pascua. El icono de la estación representa la imagen de dos médicos. Un texto de Víctor Mendizábal Beltrán explica el origen de esta colonia, que igual, pertenece a los primeros sectores populares de la Ciudad de México. A diferencia de la colonia obrera, la Doctores no tuvo en su momento ese nombre como tal. Más bien, con el paso del tiempo fue adquiriendo ese nombre debido a que, la nomenclatura de sus calles llevaba el nombre de grandes médicos nacionales, además que en su interior se comenzaban a levantar los enormes complejos hospitalarios que conocemos en la actualidad, como el Hospital General, el Hospital de Pediatría, los de especialidades como Cardiología y Oncología, entre otros. Dadas estas circunstancias, se decide nombrar así a esta colonia, donde a la par de los hospitales y las oficinas de gobierno, se levantaba otra colonia donde abundaban las vecindades y los edificios condominales. Salto del Agua. Ubicada sobre el eje central Lázaro Cárdenas, y las calles Delicias, Callejón de las Vizcaínas y el eje 1 a sur Avenida Arcos de Belén. El icono de la estación representa una caída de agua. Según la página del INAH, fue el virrey Antonio de Bucareli quien ordenó la construcción de la fuente de Salto del Agua, así como del Templo de la Inmaculada Concepción de María. Dado el uso constante que se dio a la misma, a mediados del siglo XX se decide trasladar la fuente original a la zona del Museo del Virreinato, ubicado en Tepoztlán, Estado de México, donde actualmente se resguarda para su preservación. La estación tiene correspondencia con la línea 1. San Juan de Letrán. Ubicada sobre el eje central Lázaro Cárdenas, y las calles Victoria, Venustiano Carranza, Artículo 123 y República de Uruguay. El icono de la estación representa la fachada de la Torre Latinoamericana. Según un texto de Fabiola Hernández Flores, la torre no es más que una de las mayores obras de toda la historia del país. Siendo desde su planeación, una de las obras más polémicas, pero cuyo resultado resultó en uno de los mayores atractivos de toda la ciudad. En el mismo texto, se menciona un poco de la historia de la avenida San Juan de Letrán, que no es otra cosa más que uno de los tantos nombres que recibió esta avenida, que en su momento también se le conoció como la Calzada del Niño Perdido. Bellas Artes. Ubicada sobre el eje central Lázaro Cárdenas, y las calles Santa Veracruz, República de Cuba, Donceles y Pensador Mexicano.
El icono de la estación representa la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. Un texto de Gustavo Geriola explica que, prácticamente desde su inauguración, este recinto siempre fue pensado como un lugar donde los sectores más altos de la sociedad buscaban entretenerse, muy alejados del espectro cotidiano de la Ciudad de México. De ahí, que cuando un personaje que en su momento se caracterizó por ser un artista del pueblo, fuera la figura más trascendental que pisó el recinto para dar conciertos, además de ser un parteaguas para una resignificación de este espacio cultural. Obviamente, hablamos del grandioso Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel. La estación tiene correspondencia con la línea 2. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Garibaldi, Lagunilla. Ubicada sobre el eje central Lázaro Cárdenas, el eje 1 Norte Mosqueta y la avenida Paseo de la Reforma. El icono de la estación representa un jorongo y una guitarra, elementos característicos de la cultura del mariachi. Según un texto de José Torres Ramos, este género musical y estilo cultural es nativo del estado de Jalisco. Desde la vestimenta típica, hasta su relación con el licor por excelencia de este estado, hablando obviamente del tequila, prácticamente el mariachi se ha vuelto uno de los elementos más destacables de toda la cultura mexicana. Precisamente, la plaza que se localiza cerca de la estación, es uno de los lugares donde la cultura del mariachi es muy fuerte, sobre todo en la Ciudad de México. La estación tiene correspondencia con la línea B. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno mi gente chula, así cerramos un videito más XD. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos veremos en la siguiente edición. Cuídense muchito y que tengan una bonita semana XD. Hasta la próxima. Hasta la próxima.